Bueno, yo creo que comprender la realidad social es básico para poder convivir en la sociedad, porque si uno no sabe convivir, si uno no sabe ser recíproco, si uno no sabe ser fraternal, si uno no sabe negociar, platicar, saber platicar con la gente, pues ¿qué es lo que va a pasar? La sociedad se va a degenerar en, en peleas o en insultos. Cuando uno cruza la calle, por ejemplo, y un coche se pasa a la luz, ¿qué es lo que pasa normalmente? El coche, el chofer del coche nos va a insultar, ¿no? Fíjese que no sé qué. O sea, hay que tener, o sea, conocer la realidad social es conocer o saber cómo vivir, ¿no? Y para eso, pues hay muchas disciplinas que nos ayudan a poder analizar, entender eh, y comprender cómo llevarnos los unos con los otros, ¿no? Y siempre también es muy importante saber la realidad social de nuestro propio país para saber cómo convivir con otros países, ¿no? Pero si uno no sabe, no conoce la realidad social y cómo convivir, pues cómo tener una sociedad estable, una sociedad que se entienda a sí misma y los individuos que entiendan, por ejemplo, cómo ser buenos ciudadanos, que es lo que importa hoy, ¿no? Y para eso pues hay muchas herramientas, muchas disciplinas, como por ejemplo en las ciencias sociales, ¿no? La sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, la economía, la historia nos enseña diferentes modelos y formas de entender la sociedad. Por eso es tan importante eh, prestar atención a las lecturas que uno tiene en las clases y a los profesores que imparten esas materias para poder no solamente absorber ese conocimiento que da el profesor y que leen en los libros, sino también comprender la información, no nada más tomar la información por lo que es información, porque la información no sirve de nada sin el conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo importante. Uno puede leer un libro y no entenderlo al 100%, está bien, pero por lo menos entender cuál es la línea conductora o las líneas conductoras de lo que el autor o la autora trata de decir en ese libro. Y por eso es tan importante el profesor, porque el profesor tiene que tener las cualidades y el interés de poder interpretar esos libros o esas lecturas con los alumnos, no a los alumnos, con los alumnos, para que entiendan cómo transformar esa información, que en sí son nada más palabras, ¿no? O números, cómo transformar esa información a un conocimiento. El ser profesor no es fácil. Para mí es una de las profesiones más difíciles del mundo. ¿Por qué? Porque no solamente se requiere estar al día, estar leyendo literatura que tenga que ver con la especialidad de él o el profesor o la profesora, sino también yo creo que la enseñanza es una vocación. Bueno, eso pienso yo, ¿no? Que no es nada más una profesión, es una vocación. Es decir, desde mi punto de vista, el profesor tiene que estar dedicado, la profesora tiene que estar dedicada a lo que está tratando de impartir. Y eso tiene que ver con interactuar completamente con la clase, colectivamente e individualmente. Y sí, o sea, toma tiempo, toma esfuerzo, pero vale la pena. Yo, por ejemplo, tengo la satisfacción de que muchos alumnos todavía están en contacto conmigo después de, no sé, 2 décadas, 3 décadas. Nada menos el otro día me escribió un correo electrónico un alumno que ya ni me acordaba de él, la verdad, que tuve hace 25 años, en la licenciatura, en su primer semestre, cuando él tenía 18 años. Ya es un hombre de 30 y tantos y es médico. Yo le di la materia de historia y él hizo una especialización en historia porque dijo que antes pensaba que la historia no era importante, pero después de tomar mi clase se dio cuenta que la historia era importante, inclusive para la medicina. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, yo soy historiadora, pero desde mi punto de vista la historia es todo, ¿no? La biología es historia de lo natural,
¿no? La química es historia de los elementos, la física es historia del universo o de otras manifestaciones físicas, ¿no? La filosofía es la historia del pensamiento, todo es historia. Entonces, y todos son ciencias sociales también, porque a partir de estos métodos de las ciencias sociales y de la historia, uno aprende a pensar, ¿no? Entonces, yo creo que la labor de el profesor o la profesora es enseñar a los alumnos cómo pensar. Para mí los datos son importantes, muy importantes. Sin los datos no hay contexto y sin contexto pues no hay mucho. Se necesita contextualizar qué está pasando en el mundo hoy, qué pasó hace 20 años, cuál es la diferencia, ver los procesos, cómo van progresando, cuáles son las continuidades, cuáles son los rompimientos en la historia, cuáles son en las ciencias sociales, por ejemplo, cuáles métodos han funcionado o cuáles se pueden aplicar a un patrón de votación, por ejemplo, o de las elecciones, o cómo ha progresado la idea de ser un ciudadano, ¿no? Pero para entender eso se necesita pensar. Y ahí es a donde entra la labor del profesor o la profesora, enseñar a los alumnos cómo pensar. Uno si quiere datos, pues ya sabemos que vivimos en una era digital, ¿no? Uno entra al internet y puede encontrar datos de lo más variado, de lo más profundo, de lo más superficial, pero hay que tener un criterio y saber cómo entender esos datos para que a partir de eso se sepa pensar y llegar al conocimiento. Y esa es la labor que yo pienso que es fundamental para él o la catedrático o catedrática, ¿no? Eso es fundamental. Y para hacer eso se necesita tener un interés humano, una interacción con el grupo y con los estudiantes individualmente, si es que tienen problemas. Y eso es difícil, o sea, difícil porque muchas veces se nos olvida que el dar clases implica ser un ser humano, implica darles clases a nuestros congéneres, que quizás en nuestra materia no sepan mucho, pero en otras sí. O sea, por ejemplo, yo no sé nada de carpintería. Entonces alguien me necesitaría enseñar cómo hacer no sé, una mesa, una silla, no sé nada de electricidad. Sí sé mucho de historia y de otras cosas, pero lo que hay que entender es que hay que respetar al alumno. El alumno es un ser humano en formación y por lo tanto hay que entender que nosotros quizás sabemos más sobre ese tema, pero que los alumnos no son tontos. Los alumnos saben muchas otras cosas que quizás nosotros no sabemos y nosotros también debemos de tener la humildad de saber aprender de los alumnos. Yo he aprendido muchísimo de mis alumnos, mucho, mucho, y eso me lleva al punto de la retroalimentación, porque el profesor o la profesora tendría o sería su obligación, yo creo, retroalimentar al alumno no solamente por las calificaciones, sino todos los días, ¿no? O todas las veces que tengamos clase, ¿no? Pero también hay que saber ser retroalimentado por los alumnos. O sea, no es nada más algo que va desde arriba hacia abajo. Y ni siquiera hay que considerarnos como estar arriba, estamos en el mismo nivel. Entonces, por lo tanto, obviamente que los estudiantes quieren saber por qué se sacaron un 10 o por qué bueno, a veces no quieren saber por qué se sacaron el 10, se sacaron el 10, están muy contentos, pero por qué se sacaron, ya no digo alguien que haya reprobado, pero todos los de medio, ¿no? O sea, todos los de medio que se sacan, no sé, 8, 7.5, que son buenas calificaciones, nada más que ahora tenemos esta idea de la competencia, ¿no? De estos shows de realidad, ¿no? Entonces, si no te sacas un 10 o si no tiene uno un cuerpo perfecto o si no tiene una mente perfecta, entonces es un perdedor, ¿no? Y eso es lo que los profesores y las profesoras tienen que entender, hacer entender a los estudiantes, que uno no es un perdedor. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen diferentes niveles de intelecto, diferentes niveles de comprender las cosas y distintos niveles de enseñar su inteligencia. Todo mundo es inteligente, lo demuestra de diferentes maneras, ¿no? Y en diferentes contextos y a diferentes ritmos. Y eso es lo difícil y eso es lo que es el reto para
Por ejemplo, para mí, ¿no? Ese es mi reto, tratar de entender eso y tratar de dar clase entendiendo que todo mundo, incluyendo el profesor, es distinto, ¿no? Y que todo es válido. Entonces, yo como doy clases, por ejemplo, tiendo a preparo mis clases, obviamente, pero en la clase trato de no ser rígida, porque si es rígido, una clase, sobre todo una clase de ciencias sociales o de historia, puede ser aburrida. Entonces, o sea, si yo me parara enfrente de la clase y dar una clase de 1 hora nada más platicando, pues yo creo que yo misma me dormiría, ¿no? O sea, es aburrido decir, pues que en tal año fulanito de tal hizo tal cosa, en otro año fulanito de tal, ¿no? La independencia fue en tal año y pasó esto y esto y esto. Pues en realidad, pues eso es aburrido, sobre todo si un alumno, esa es su tercera clase del día y no ha desayunado, ¿no? O tiene sueño porque se levantó a las 4 de la mañana o a las 5:30 de la mañana para llegar a su clase a las 7:30 de la mañana, pues tienen sueño, ¿no? O sea, hay que entender que hay cosas humanas de la vida cotidiana que también influyen en los alumnos y los profesores tienen que tener eso en cuenta. Y bueno, la retroalimentación yo la entiendo como algo que es circular, no es nada más de arriba hacia abajo. Y es importante siempre tener horas de oficina o tener tiempos abiertos para que y decirle a los estudiantes que la profesora, en este caso yo, está disponible en esos horarios para discutir lo que quieran, ¿no? Ya sea por qué recibieron esa calificación en su ensayo, por qué los exámenes, tuvo una mala nota en el examen. Y esa es otra cosa que sí les quiero compartir. Yo no creo en los exámenes como única forma de evaluación, porque los exámenes se basan en memorizar. Y hay mucha gente, yo por ejemplo, que tenemos mala memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para pasar un examen, se sienta uno la noche anterior y se memoriza todo. Entonces, para mí los exámenes tienen un fin, claro, hay que usarlos, pero también hay que usar otras formas de examinar a los alumnos. Es muy importante que los alumnos, sobre todo en las ciencias sociales, sepan leer y escribir. Sin esas dos cualidades, o sea, no nada más en las ciencias sociales, en cualquier materia, no van a poder funcionar a su máximo potencial. Porque uno puede leer un libro, ¿no? De lo que sea, del tema que sea, uno lo puede leer, pero a lo mejor no lo entiende bien. Y luego, aunque lo entienda, a lo mejor no lo puede transcribir en palabras escritas. Y luego, aunque lo pueda transcribir en palabras escritas, a lo mejor no lo puede comunicar oralmente. Entonces, es un proceso. El cerebro es como un músculo y ejercitar el cerebro es como ir a un gimnasio, ¿no? Uno no puede ir y ponerse en una caminadora o en una de estas bicicletas de spinning y hacer el ejercicio del spinning y ya sentirse bien, ¿no? Pues no, se va a bajar y no va a poder caminar, se va a jalar un músculo, a lo mejor hasta se rompe un hueso porque se cae de la caminadora. Y el cerebro es igual, es poco a poco, leer un poco, escribir un poco, hablar un poco. Entonces hay que desarrollar estas 3 cualidades, haciendo las 3 cualidades simultáneamente. Y un examen tiene su lugar, pero yo creo que un examen únicamente no va a desarrollar o no va a examinar estas 3 cualidades que son absolutamente necesarias para cualquier disciplina. Pero ahorita que estamos hablando de las ciencias sociales, sobre todo para las ciencias sociales, porque si uno tiene una secuencia de datos que analiza a través de métodos estadísticos, pues eso se puede hacer perfectamente bien. Y obviamente el número es un lenguaje. Entonces hay que saber manejar ese lenguaje para entender ese lenguaje y luego explicarlo en otro tipo de lenguaje, porque si no se queda nada más como datos duros. Hay que saber interpretarlos. Entonces, si uno tiene comunicación con los alumnos, y no es, en mi opinión, no es solamente esencial que tengan retroalimentación de las calificaciones. Eso es como lo último.
tienen que tener retroalimentación durante todo el semestre o el año, o toda su carrera desde kinder o pre-kinder hasta la universidad. La retroalimentación para todos es importante. Como si uno vive en una familia y se sienta a comer y no se hablan, pues no van a saber qué piensa la mamá o el papá o el hermano, o cómo fue el día de uno, ¿no? O sea, se siente uno aislado. Entonces, si uno tiene una clase de 50 y hay 4, 5, 6 que son muy tímidos y no participan en nada, y los profesores no hacen para que esos chavos participen con sus alumnos y con el profesor o la profesora, pues esos van a seguir siendo muy tímidos y a lo mejor no les va a ir bien en la clase. Hay que hacer el intento de involucrar a todos, desde los más activos y más habladores hasta los menos activos y menos habladores. Y a lo mejor resulta que ese que era muy tímido o esa que era muy poco parlanchina, ¿no? Resulta que es la mejor de la clase, ¿no? Y no él o la que habla más. Entonces hay que tratar de hacer eso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que dar clases es una actividad social. Y si es una actividad social, hay que socializar, ¿no? Entonces la retroalimentación es muy importante después de los exámenes, obviamente, no nada más dar el examen, dar la calificación y olvidarnos, explicarlo, pero para mí la retroalimentación es una actividad constante que es, como ya dije anteriormente, que es circular. Y eso me lleva a otro tema, o sea, ¿cómo dar la clase? Yo no sé, yo no tengo una receta, ¿no? O sea, cada quien es diferente, como decía mi mamá, cada cabeza es un mundo, tanto de los profesores como de los alumnos. Hay que hacer lo mejor que uno pueda dentro de sus posibilidades y dentro de su forma de entender cómo da clase. Pero también hay que entender que los estudiantes también tienen su propia forma de entender y de gustarle algo o de mantener su atención. Todo el mundo sabe, a nosotros también nos pasa, si estamos viendo una película y la encontramos aburrida y estamos en el cine, ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos, ¿no? Pues sí. O si, no sé, alguien en la familia, el hermano resabiondo, ¿no? Empieza a tomar la conversación en la mesa, pues o lo callamos o nos enojamos con él o a lo mejor hasta nos levantamos de la mesa y nos volvemos al plato, ¿no? Que estaba muy sabroso. Igual la clase tiene que ser interesante, nos tiene que gustar lo que impartimos. Si no nos gusta lo que impartimos, no estamos comunicando ese gusto. Y si no comunicamos ese gusto, ese interés, pues entonces los estudiantes, salvo excepciones, siempre hay excepciones, no se van a contagiar de ese gusto. Y si no se contagian de ese gusto, no les va a gustar la materia. Y si no les gusta la materia, no van a estudiar como Dios manda y no van a sacar a lo mejor una buena calificación. Entonces, yo siempre pienso que hay que comunicarles a los alumnos el gusto y el interés por la materia. Y luego porque yo casi no doy exámenes, doy más bien trabajos o reseñas o por ejemplo, hago cosas interactivas como en la última clase que acabo de terminar, en lugar de hacer un examen final, dividí la clase en dos y tuvimos un debate. Entonces, yo estaba dando la materia de Historia Universal, entonces hice que ellos escogieran el tema, ellos escogieran la época. Entonces ellos escogieron la época de la Reforma, Martín Lutero, siglo XVI, y entonces discutieron este rompimiento que hubo con Lutero, entre Lutero y la Iglesia Universal, y se vistieron, hicieron sus disfraces, y una chava que era Lutero se hizo una barba y se puso una túnica, y el que hizo del cardenal se puso una túnica roja, y empezaron a debatir, y un lado le gritaba al otro y se peleaban verbalmente, hicieron un debate muy bonito. Y ¿saben qué? Se van a acordar de ese debate y se van a acordar de lo que aprendieron colectivo, hicieron el trabajo colectivo. Cada grupo hizo la investigación y luego escogieron a los que hablaban mejor para que fueran los que debatieron, y el otro grupo hizo lo mismo para su parte. Y todo el mundo se acuerda de quién es Lutero y cuál era el problema y cuál era el proceso y qué pasó y cuál era el contexto histórico y cómo trabajar colectivamente, que es muy importante el trabajo colectivo porque involucran a todo el mundo y el grupo en sí se jala, ¿no? Porque quieren ganar. Y el chiste también no es nada más que lo den en la clase ese día
en este caso la profesora ahí, sino que invito a profesores de otras disciplinas, compañeros, colegas míos, a que estén ahí y entre todos el jurado da el veredicto. Entonces no es nada más la profesora la que da el veredicto, sino que lo da en conjunto con otros profesores que no son de esa materia. Y entonces eso los entusiasma mucho y saben desde el principio, ese es otro tip, desde el principio hay que decirles cómo se va a calificar, cuáles son las fechas de entrega de los trabajos o cuándo va a ser el día del examen, cuáles son todas las reglas que uno quiere que cumplan, ¿no? Y que lo tengan desde la primera clase o la segunda clase a más tardar para que entiendan qué es lo que se espera en el curso. Y también ayuda al profesor, porque el profesor dice, a ver, yo di esto el primer día y aquí está la fecha de entrega y ya pasó, no me puedes decir que tú no sabías, que no entendiste, que se te olvidó, aquí está. Y lo discutimos en clase también. El plan de estudios y las fechas de entrega y todo lo discutimos en clase, la primera clase. Y si hay preguntas y todo, en ese momento se resuelve todo para que todo quede bien claro. Porque cuando algo es ambiguo, siempre va a haber problemas, ¿no? Y ahí sí es el oficio del profesor de dejar en claro cuáles son las reglas de la clase, ¿no? Así como los estudiantes también, otra manera en que yo doy, o la manera en que yo doy la clase es que yo soy muy abierta, entonces yo dejo que aunque yo esté hablando, los alumnos, levantando la mano, claro, interrumpan, ¿no? O sea, y les digo, ninguna pregunta es tonta, ¿no? Es más tonto el que no pregunta y se queda con la duda que el que hace una pregunta, porque todas las preguntas, aunque sean muy sencillas, son preguntas inteligentes. Entonces, pues sí, levantan la mano y digo, ay, pero profesora, no entendí lo que dijo. O, ay, profesora, pero usted nos dijo tal cosa y ahorita nos está diciendo tal, ¿no? Y luego otro dice, ah, no, pero dijo, en realidad tú lo entendiste mal. Y ellos mismos empiezan la discusión y eso lo hace más activo. No, si yo hablo todo el tiempo, pues qué aburrido, ¿no? O sea, es muy aburrido para ellos cuando el profesor nada más habla, o da fechas. O otra cosa que es nociva para que la clase no les gusta a los alumnos es cuando el profesor escribe todo en el pizarrón, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacen ahora algunos alumnos? Ya ni siquiera se toman la molestia de copiar del pizarrón. Toman la foto con el celular, o sea, ¿no? Y vuelven a ver ese celular, ¿no? Se la toman y luego se la pasan por Facebook o por Twitter o lo que sea. Y o ya ni siquiera toman notas, ¿no? Porque ya saben que el que está adelante va a tomar la foto y se las va a pasar. Esa no es una forma de aprender, ¿no? Esa es una forma de tomar atajos, ¿no? Y aunque los atajos son buenos, todos los hemos tomado, ¿no? Ese tipo de atajo no es bueno porque no conduce al gusto por el conocimiento, sino conduce a que el profesor quiere o la profesora quiere que sepamos esto, y entonces eso es lo que va a estar en el examen, y eso es lo que vamos a estudiar, y lo demás, las lecturas y todo eso no las hacen. Entonces, una de las cosas que yo hago es que dejo por semestre 5 libros que tienen que leer. De esos 5 libros, escogen 3, y de esos 3 libros tienen que hacer un reporte del libro, de no más de 3 cuartillas. ¿Por qué? Porque es más difícil hacer una síntesis corta de algo complejo que escribir 40 cuartillas, ¿no? Entonces los enseñas a leer, a analizar, a reflexionar, a escribir y luego a decirlo oralmente, porque no lo pueden leer, lo tienen que decir oralmente. Entonces ahí están ejercitando todas estas cualidades de las que empecé a platicar hace un ratito. Y otra cosa que hago también es que les digo, para mi clase no necesitan leer libros cada semana o lecturas cada semana. Les doy una bibliografía. Y lo que tienen que hacer, y con esto termino, lo que tienen que hacer es escuchar mi clase y cada semana hacer una síntesis de una cuartilla de lo que aprendieron de mi clase. Entonces, termino con estas palabras. Hay que hacer las clases interactivas, interesantes y comunicar el gusto y el interés, porque si los estudiantes escriben o estudian con gusto,
van a aprender.